a continuar con las clases que estamos revisando del judaísmo Nuevo Testamento. Y ahora ya hemos comenzado desde la semana pasada a revisar el Evangelio según San Lucas. Mm, Habíamos dado una pequeña introducción de acuerdo precisamente con lo que había establecido como una introducción o la razón o motivo por la cual Lucas escribió este documento, este Evangelio. Les recuerdo que este evangelio está dentro de un contexto histórico, sobre todo porque Lucas es una persona informada y precisamente lee todo conforme al contexto de su actualidad y obviamente remitiéndose a lo que históricamente había sucedido en los tiempos de Jesús, que es lo que va a relatar en el Evangelio de Lucas. Les recuerdo también que no solamente va a redactar el libro o el Evangelio de Lucas, sino que también va a ser el de Hechos. Por lo tanto, tiene uno que entender la conexión que hay entre estos documentos. Aparte también, Lucas, al ser un discípulo del apóstol Pablo, también va a ser parte de aquellos que van a ser su cuerpo de escritores para el apóstol Pablo, o va a formar a los escritores para el apóstol Pablo. Por lo tanto, hay una continuidad en los conceptos de Lucas y el apóstol Pablo. Les decía yo en la clase anterior que en la mente de Lucas, podríamos nosotros entender que en la mente de Lucas había la idea de darle una continuidad a la Septuaginta, que es el documento en griego del Tanaj. Y ahora va a buscar conectar el mensaje del Tanaj con el mensaje que él está compartiendo a partir de ahora en el Evangelio de Lucas, pues no existía la idea de construir un Nuevo Testamento como hoy en día se conoce, porque esta idea surgió ya después en el siglo IV, cuando pues existe la idea de construir el cristianismo como un movimiento ordenado, un movimiento legal, un movimiento romano, en donde ya las cosas se alteraron. Entonces, ahí es donde vamos a tener los diferentes documentos que van a formar el Nuevo Testamento. Así que no se debe de olvidar el contexto histórico de Lucas, las motivaciones de Lucas para escribir este documento. Y también, obviamente, va a hacerlo conforme a, eh, a los conceptos y las vivencias de los días de Jesús y de los apóstoles. Bueno, voy a continuar entonces con la lectura a partir del capítulo 1, versículo número 5. Y ya saben la disciplina que estamos haciendo aquí, que es la de ir deteniéndonos cuando encontremos algo relevante que podamos comentar, que también no vamos a detenernos en aquellas cosas que ya contemplamos dentro de los estudios del Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo. Aun cuando hay conceptos diferentes, el Evangelio de Marcos lo que busca es memorias principales de la proclamación de Jesús como el Mesías o del mensaje de Jesús. Entonces, eso es lo que busca en primer lugar, que no se olvide los hechos de Jesús. Lo que Mateo va a hacer es demostrar, dice el libro de la genealogía de Jesús el Mesías, lo que va a buscar Mateo es demostrar que Jesús es el Mesías, así que va a usar de los métodos de información y de enseñanza dentro del judaísmo en aquella época. Lo que Lucas va a hacer está dentro del judaísmo que se mueve dentro de la Galut, sí, el judaísmo del segundo templo, pero no es el judaísmo de Jerusalén, no es el judaísmo de Jerusalén, que por ejemplo, hoy en día tenemos dos documentos que se han registrado con una forma diferente de entender la Torá. Uno es el Talmud Yerushalmi y otro es el Talmud Bavli.
aunque se redactan en tiempos posteriores a lo que es el Evangelio de Lucas y documentos del Nuevo Testamento, pero encierra los conceptos que se manejan en cada uno. Obviamente, la diferencia es el templo, que está en Jerusalén, y entonces se estudian cosas y conceptos que tienen que ver con el templo de Jerusalén, y que a la postre también no va a existir el templo, y en cambio en Babilonia se va a estudiar cosas como precisamente el estudio y de cómo llevarlo a la práctica dentro de las sinagogas y cómo es la ideología y el pensamiento judío al estar fuera de Jerusalén. Entonces, esto se debe de conocer muy bien para poder entrar en el contexto de esta escritura. Lo siguiente, el- le- este documento se va a escribir según se cree, les digo, según se cree, no podemos comprobarlo a través de un documento histórico, pero solo a través de su contenido. Según se cree, debió haber sido escrito hacia el año 70 u 80 de esta era. Por lo tanto, ya han sucedido las cosas y las persecuciones que se dan en los años del rey Nerón. Y, y no solamente eso, sino que en la forma de pensamiento con respecto de cómo ya había evolucionado la teología de las enseñanzas de Jesús, porque al pasar del tiempo, los conceptos que los apóstoles habían entendido de primera mano, de haber oído a Jesús, eran unos, pero con el paso del tiempo, sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús fueron mejor comprendidas porque se dice que el Espíritu Santo es el que viene a ellos a ilustrarlos, a darles esa captación y esa comprensión. No solamente eso, sino que al entender lo que sucede con Jesús, y obviamente estar revisando, como todo buen judío, de Shabbat en Shabbat, el contenido de la Torah, al estarlo estudiando, al oír a los rabinos disertar acerca de esos conceptos, se va enriqueciendo la revelación en ellos. Esto es lo que decimos que es el Espíritu Santo actuando en ellos. Entonces, este conocimiento que va evolucionando, que ya se desarrolló 30, 40 años después de la muerte de Jesús y resurrección de Jesús, entonces ya son comprensiones más elevadas que cuando se redactó, por ejemplo, el libro de Marcos, que fue reciente a, a la resurrección de Jesús. Entonces, vamos a ver esa evolución, deben estar entendidos que esa evolución existe. Así que entender cuál es la inspiración divina que reciben los hombres autores de estos documentos no es en un arrebato del Espíritu de Dios sobre ellos, no, es una comprensión, es una cuestión intelectual, es una cuestión de que con el paso del tiempo van aprendiendo más y mejor las cosas porque es profundo la enseñanza de Jesús, es profunda la enseñanza de la Torah, y año con año nosotros vamos aumentando nuestros conceptos, vamos enriqueciendo nuestro conocimiento, y eso no debe ser olvidado. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, comienzo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel. Bueno, aquí describe el texto, habla de la rutina que típicamente se llevaba a cabo, porque así eran las normas establecidas por la Torá desde los días de Moshe Rabenu, cuando se construyó el Mishkan y más tarde el templo. Los dos eran justos ante Dios y cumplían fielmente todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Bueno, aquí en primer lugar es importante notar lo que Lucas está interesado. Lucas está interesado en demostrar que estas personas viven justamente, es decir, viven de acuerdo a la piedad que se establece para el pueblo de Israel, es decir, viven obedientes a los mandamientos. Como no, Zacarías es sacerdote de la clase de Abías,
Por lo tanto, viven de acuerdo a los mandamientos. Ahora, lo curioso de esto, y que no es una excepción dentro de las incidencias de nuestro pueblo, que es la de que una mujer se encuentra estéril, que no puede tener hijos. Esto le ha pasado a nuestras matriarcas, precisamente para, para contrastar entre, entre lo que ocurre a pesar de cierta observancia de los mandamientos. O sea, hay observancia de los mandamientos, pero todo está en la misericordia de Dios. O sea, todo tiene que establecerse dentro del plan divino. No obstante, que la persona se conduzca o no de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo a los mitzvot. Aquí nos menciona precisamente esto el texto. Si ellos cumplen con su parte, cuando para que, para que, para que las cosas podamos entenderlas mejor, debemos entender también principios de fe dentro del judaísmo. Aun cuando los principios de fe dentro del judaísmo fueron decodificados por Maimónides hace aproximadamente 900 años, obviamente estos principios de fe se encuentran dentro de la Torah desde antaño. Por el hecho de que no se hayan plasmado, no significa que no existían en el conocimiento del pueblo, existían en el conocimiento del pueblo, pero obviamente la gente más entregada, más apegada a la observancia, es que esto podía ser entendido y puede llegar a conocimiento. Eh, entonces sucede, dentro de estos principios existe el principio de la nebuá, de la profecía, que Hashem se comunica con el hombre y lo hace a través de la nebuá. Eh, ¿Cómo nosotros entendemos que la nebuá, que la profecía llega a la persona? O sea, la nebuá, la profecía llega a la persona es a través de mensajeros celestiales, ángeles, el Espíritu Santo, eh, un sueño, una voz que llega ante alguien. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como la nebuá. Hay distintas categorías, pero en general esto es la nebuá. La nebuá, de acuerdo a la Torá, nos lanza el precepto de que deben ser probados los profetas y saber que estos vienen de Akadosh Barujú o no vienen. Entonces, eh, cuando se da la orden de que estos sean probados, los sabios de nuestro pueblo, recuerde que hay escuelas de profetas. En estas escuelas se establece que la persona, en primer lugar, debe ser buena persona. O sea, Akadosh Baruj Hu no se va a comunicar con los malvados, solamente se va a comunicar con los buenos. Entonces, no solamente con los buenos, se va a comunicar con los entendidos. No solamente se va a comunicar con los buenos y los entendidos, se va a comunicar con aquellos que son también piadosos, es decir, obedientes a la Torah. Y, y debe de cumplir estos tres requisitos, aun cuando la persona se prepare en sabiduría, en conocimiento de la Torah, en piedad, en bondad. Esto no garantiza que la nebuá llegue a él, porque al final la nebuá está en la misericordia de Akadosh Baruj Hu, que se presente ante la persona, o sea, que se le dé a esa persona por su infinita misericordia. Bueno, esto es lo que quiere decir. Así que, por esta razón, aunque tú seas obediente a la Torah, no significa que la nebuá llegue a ti. O sea, siempre está en la misericordia de Hashem, porque Hashem lo quiere hacer así, es que finalmente tal revelación te llega. Por esta razón es que aun cuando la Torah menciona, bueno, aún aquí en este caso, específicamente con respecto de Zacarías y de Isabel, aun cuando estos dos, esta pareja, eran personas piadosas, aún así no podían tener hijos. Es decir, Akadosh Baruj Hu no les había permitido en su, no les había permitido en su relación tener hijos, no los había bendecido con esto. Y obviamente dentro del tenor de la gente,
esto se pone en duda la integridad de las personas. Así que por eso había mucho sufrimiento en esta pareja y tenían mucho interés de poder tener hijos. Pero hay una razón por la cual el texto menciona que de pronto una pareja no puede tener hijos porque el hijo que nacerá será un hijo especial. A eso se refiere. Si de pronto no puede tener hijos una pareja, una familia, entonces significa que el hijo que nacerá, por eso lo destaca, por eso hace ese contraste la Torah, deberá ser em, eh, deberá ser esta persona, deberá entender que habrá un mensaje especial con el nacimiento de este niño. Y esto es lo que sucede aquí. No tenía hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Cierta ocasión, mientras oficiaba delante de Elohim, en el grupo de su turno le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud de fieles estaba fuera en oración a la hora del incienso. Bueno, este es el servicio normal dentro del templo, dentro del Bet HaMikdash, que realizaba un sacerdote dentro del santuario y que una vez que se está haciendo el servicio, el pueblo al mismo tiempo está haciendo la tefila, está haciendo su, ya sea shaharit, minja o arbit, como hoy en día lo conocemos, están afuera esperando que el sacerdote cumpla con su servicio, inmediatamente salga, ellos ya terminaron su oración, como hoy en día la conocemos típicamente, y, y entonces recibe la bendición sacerdotal. Eso es lo que estaba sucediendo. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Te llenará de gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, está lleno del Espíritu Santo, y ya desde el seno de su madre convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías preguntó al ángel: ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está al servicio de Dios, y aquí he enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído mis palabras que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que suceden estas cosas. La gente que estaba esperando a Zacarías se extrañaba de que se demorara tanto en el santuario. Cuando salió no podía hablarles, o sea, hacer la bendición sacerdotal, y comprendieron que había tenido una visión en el santuario y les hablaba por señas y permaneció mudo. Una vez cumplidos los días de su servicio, volvió a su casa, porque estaban una semana de servicio. Días después concibió su mujer Isabel y estuvo durante 5 meses recluida. Entre tanto, pensaba: el Señor ha hecho esto por mí, ha tenido a bien quitar mi oprobio entre la gente. Entonces, como les decía, es de importancia este niño que están haciendo o que está siendo concebido en este caso. Aquí debemos entender que es algo sobrenatural lo que está ocurriendo, y este hecho sobrenatural está ocurriendo en forma oculta, es decir, dentro del templo. E incluso no se le da la oportunidad de darlo a conocer de inmediato a lo que ha sucedido a Johanan. Él quedó mudo. Ahora quedó mudo porque no había creído. Es curioso que se ha mencionado que esta pareja son justos, mas no ha creído el mensaje. Y este texto maneja mucho, tiene mucha importancia la fe, tiene mucha importancia el hecho de creer las cosas. Sí, y se contrasta con el hecho de que se muestra que estos son obedientes a la Torah, mas sin embargo les cuesta creer. Esta es la parte
contradictoria. ¿Cómo es que personas que viven de acuerdo a la justicia de la Torá, de pronto no puede creer la revelación del cielo? ¿Por qué no se pueden creer? Bueno, los estándares de qué se debe creer y obviamente este tipo de eventos, de cuestiones de milagros, como aquí se va expresando que son personas de edad avanzada, es difícil creer que esto pueda pasar, por supuesto, nuestra mente se confunde, no puede entender, es justificable, pero, pero el hecho es que el autor Lucas hace lo anota, lo anuncia. Son obedientes a la Torah, mas sin embargo, no pudo creer este mensaje. Y otro que se dio el mensaje de forma oculta. Sin embargo, se dio de acuerdo al reglamento conocido en aquellos días. Ahora, es muy importante esto por lo que va a suceder más tarde. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. La virgen se llamaba María. Esta era una jovencita, esto ya lo hemos sabido, esta era una jovencita que está recibiendo la misma visita que recibió Zacarías, la va a recibir María, va a dar un mensaje de alumbramiento, de concepción de vida también a María, lo mismo que sucedió con Zacarías y para con su esposa Isabel. Ya trayendo este contexto se entiende que es de orden biológico, porque aquí suele ser confundido por personas que han llegado a estudiar este documento sin tener en cuenta el trasfondo judío de lo que aquí está escrito. Y así como hubo una unión biológica, una unión carnal entre Zacarías y su esposa Isabel para que se considere vida, de igual modo, aquí el texto menciona, esta mujer era una virgen desposada, es decir, una jovencita. No entendamos virgen al modo en que entendemos aquí en Occidente. La persona debe entenderlo como una doncella, es decir, era una jovencita. Ya estaba en edad de casamiento, por eso se ha dado en casamiento. Estaba desposada con un hombre llamado José, es decir, ya se ha hecho la primera parte, que es la petición de la mano, decimos nosotros, para poder casarse. Pasado un pequeño lapso de tiempo ya van a poder casarse. Y el poder llegar a casarse significa que la va a tomar como mujer y la va a poder llevar a su casa. De la casa de David. Esto es importante hacerlo saber porque el ángel le va a hacer saber que la persona que va a ser concebida ahí es descendiente de la casa de David, su padre. Por lo tanto, también hay una unión biológica entre José y María. Así como, porque no es posible de otro modo que pueda venir un niño a este mundo. Eso debemos entenderlo, ¿bien? Eh, Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. O sea, se está saliendo de la rutina. Le digo, es algo especial, es algo diferente. El ángel le dijo, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios. Gracia. Estas palabras se recuerdan a aquellas cosas que se le dieron, que le dijeron a Noah, que se le dijeron a Abraham Avinu, hallado gracia. Y esto es muy importante porque Lucas lo conecta todo con la época antes del establecimiento del pueblo de Israel. Mateo hace mucho énfasis en el establecimiento del pueblo de Israel, pero Lucas, dado que viene del judaísmo, de la Galut de fuera, en donde hay muchos gentiles en el entorno, donde ya hay creyentes en Jesús que son de origen gentil, entonces ya está hablando desde una promesa y una perspectiva de la humanidad. Por eso se va a remontar a Adán, a Noah, a Abraham, a Isaac y Jacob, a diferencia de lo que hace Mateo, que va a estar más conectado con el pueblo de Israel, precisamente para descubrir, con el linaje de David, precisamente para descubrir que él es el Mesías prometido. En cambio, aquí Lucas lo va a hacer hasta el origen de la humanidad y que este origen está en Dios. Luego entonces,
el ángel le dijo, vas a concebir en tu seno y dar a luz un hijo, a quien pondrás en tu nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Aquí aclara, por eso se ha casado, por eso ella está desposada con José, hijo de David, de la casa de David. Para quien pueda entender que en cuanto se llegue a su esposo Joseph, ella va a concebir vida. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Fíjese cómo usa la palabra Jacob en lugar de Israel. Por los siglos y su reino no tendrá fin, pues es el reino que se le ha prometido a David su padre. María respondió al ángel, ¿cómo será esto posible si no conozco varón? O sea, todavía no se ha unido a su esposo, está en esta fracción de previa a unirse con su esposo. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. Muy bien. Le llamarán Hijo de Altísimo, Hijo de Dios, porque lo mismo que es especial lo que aconteció con Isabel de edad avanzada, esta es una niña, es de edad muy corta, muy pequeña, y sin embargo va a poder concebir vida en su primera intimación, en la que se dará en su casamiento precisamente. Así que eh, hablé un poco más acerca de esto, no voy a ahondar, como les digo, lo que ya vimos en clase anterior, ya lo damos por visto y por hecho. En este mismo canal se llama ¿De quién es hijo? Jesús, ¿de quién es hijo? Me está dentro de este canal, se llama ¿De quién Jesús es hijo? Búsquelo y podrá entender un poco más de lo que yo ahorita estoy hablando de forma rápida. Entonces dice que vendrá el Espíritu Santo porque Él va a ser relevante. Esto es muy importante. Es lo mismo que se dice con respecto de Juan el Bautista y que se dice con respecto de Jesús, porque entran dentro del plan divino. Ahora, esto ocurre de forma oculta, es decir, solo se les revela a ellos. Es en lo privado, no es en lo público. Es en lo privado, lo mismo pasó con Abraham Avinu cuando la revelación de Isaac, lo mismo pasó con Simpson cuando la revelación de Manoah y de su esposa. Es decir, cosas de que el Espíritu viene sobre ellos se dan en lo privado. Y esto es también muy importante porque a nivel público, como hay muchos intereses de por medio, se puede venir abajo cualquier plan. O sea, la humanidad puede arruinar, puede interferir en ciertos planes, porque es de su naturaleza. Así que al mantenerlo oculto, al mantenerlo escondido, podrá dar tiempo a que maduren las cosas, a que se afiancen, y entonces podrá ya ser el momento de manifestarlo. Por eso es que Juan quedó mudo, se le revelaron estas cosas en lo privado, a María se le revelan estas cosas en lo privado, solo se dan a conocer hasta que Lucas puede hablar con María, los apóstoles entienden los conceptos acerca de cómo vino Jesús al mundo, porque esto no se conocía en los días de Jesús, esto era guardado en el corazón de María y de Isabel. Esto no era de dominio público, esto viene a suceder después. Bien, así que dice el texto, mira también Isabel tu pariente. Aquí es curioso que dice el texto Isabel tu pariente, dado que Isabel es de la casa de Aarón, de la casa sacerdotal. Así que eso también nos deja para poder entender que ella tiene algunos parientes que son de la casa de Leví. Ha concebido su hijo en su vejez y ya está en el sexto mes, la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios, dijo María. He aquí que la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el ángel la dejó y se fue. Muy bien, entonces ella creyó, a diferencia de, de Zacarías y bueno, el caso de Zacarías concretamente.
Entonces, ella sí creyó. Así que, como les digo, hay este contraste entre la obediencia a la Torah y creer al mensaje divino. Mm, Y aquí esto es muy importante. ¿Por qué? Dado que el mensaje de Lucas está dirigido hacia los creyentes en Jesús que están en la Galut, que son de origen gentil, la mayoría, entonces deben entender que la fuerza está en la fe. Por eso hace un contraste entre la obediencia a los mandamientos y la fe, que tiene mayor relación para con Akadosh Baruj Hu, mayor fuerza, mayor entrega, tener fe más allá que la obediencia. O sea, esto es el mensaje que está dando a conocer Lucas. Le digo, a contraste de de Mateo. O sea, Mateo tiene énfasis por el público que está recibiendo su mensaje y Lucas hace énfasis de acuerdo al público que está por recibir su mensaje. Y esto es lo que debemos entender. No debemos mezclar un mensaje del uno para con el otro, como pensando que le están hablando a la misma gente. No es así. Entonces, en aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo, se cumplió lo que había dicho el ángel, será lleno del Espíritu Santo desde bebé. Y exclamó a gritos, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno, ¿cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? O sea, profetizado también, porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído, otra vez, la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Perdón. Así que, fíjese, precisamente está haciendo este contraste una vez más Lucas entre la obediencia a los mandamientos y el Espíritu Santo que llega a estos dos niños sin que todavía hayan nacido. Por lo tanto, ellos todavía no pueden obedecer. O sea, no están en la calidad de observancia de los mandamientos. Sin embargo, el Espíritu Santo ya llega sobre ellos. Porque, porque la fuerza más importante es la fe. La fuerza más importante es que Hashem tuvo la gracia y la misericordia de extenderse, de favorecer a ciertas personas sobre otras personas. Y esto es lo que finalmente va a ocurrir, ¿bien? Que está elevando por encima de la obediencia, está elevando la fe, está elevando el plan divino por encima de la obediencia del hombre, por encima del plan del hombre. Bueno, y justamente también por eso está en lo privado, porque obviamente si de pronto se da a conocer que esto ocurre de forma pública, donde se está dejando de lado o se está apartando, se está marginando la obediencia a los mandamientos, luego entonces si se hace de forma pública, eso va a desatar un caos. Así que tiene que hacerse de forma privada. Dijo entonces María, alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava, o sea, en la humildad de ella. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, o sea, una pequeña, es una jovencita, una sierva, porque ha hecho en mi favor grandes cosas, el Todopoderoso Santo es su nombre. O sea, una persona humilde, sencilla, separada de todo el poder, de todo lo que significa la religión, de lo que significa la riqueza, de todo eso ella está separada. Y Hashem escogió a alguien así. Y su misericordia alcanza de generación en generación a todos los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero. O sea,
derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. Porque siempre se está esperando la manifestación del Mashiach para el pueblo de Israel, pero obviamente se está cuidando siempre el linaje de David, siempre se está... ¿Y quién sería el del linaje de David? Alguien que vive en la riqueza, alguien que es un potentado, alguien que está en el trono, alguien que dirige líderes dentro del pueblo de Israel, y esto es lo que se espera que suceda. No se está esperando que venga de entre los humildes un escogido para Dios. ¿Por qué? Porque ya les he mencionado. Hay dos formas de esperar al Mashiach. Uno es el Mashiach ben Yosef y otro es el Mashiach ben David. El Mashiach ben Yosef es más de humildad y el Mashiach ben David es de posicionamiento, de la élite. Así que para las esperanzas del pueblo en aquellos días, obviamente los líderes religiosos pues decían, tiene que venir de entre algún potentado, tiene que venir de los encumbrados, tiene que venir dentro de los nuestros, es decir, tiene que ser un Mashiach ben David, no puede ser un Mashiach ben Yosef, porque eso demostraría que este encumbramiento no viene del cielo. Así que, eh, o, obviamente, ellos se encargaban de difundir que tiene que ser un Mashiach ben David, y hasta la fecha, hoy en día, eso se hace, eso se anuncia. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Ahí está el contraste. Tiene que ver con la fe antes que con la observancia de los mandamientos, porque la observancia de los mandamientos también es lo que encumbraba, de acuerdo a los líderes religiosos, a ellos se les daba ese posicionamiento de ser, como les digo, dentro de lo que de las normas proféticas. Una persona que obedece a los mandamientos es más fácil que reciba el don del cielo, de recibir mensaje. Así que ellos están esperando el mensaje. Siempre los líderes dan el mensaje celestial, pero esto no ocurre. Este ocurrió abajo, ocurrió entre la gente humilde, entre la gente sencilla. Acogió a Israel su siervo, es decir, a las personas de abajo, acordándose de la misericordia. No tiene que ver con la justicia. Tenemos de un lado misericordia y del otro lado tenemos justicia. La justicia es esta parte de que está en la observancia de los mandamientos, está encumbrado, está en todo esto. Por lo tanto, debiera ser por allí el mensaje divino. Pero como no ocurre por allí, sino en las personas más humildes, entonces es la misericordia de Hashem la que viene sobre ellos. Así, recuerde que Lucas está dirigiendo este mensaje para los creyentes de origen gentil, para que de este modo se entienda que precisamente en aquellos que no se esperaba reaccionaran positivamente a seguir a Dios y servir a Dios, que son los gentiles, entonces esto es precisamente lo que estaba ocurriendo. Está demostrando Lucas que lo que está ocurriendo está en el mensaje divino que surgió en la concepción de Juan el Bautista y en Jesús, en la profecía de Zacarías y en la profecía de María. María entonces dijo, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de sus linaje por los siglos, otra vez, de Abraham, en cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Este es el mensaje central de Lucas. María se quedó con ella unos 3 meses y luego regresó a su casa, tiempo que faltaba para que ya estuviera en vísperas el alumbramiento de Isabel para con Juan el Bautista. Se cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes, al oír que el Señor le había mostrado tanta misericordia, se congratulaban con ella. Entonces ya había cambiado todo. Y había sido por la misericordia de Hashem. Al 8º día fueron a circuncidar el niño, como es la obligación de los sadiquim, y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías. Les repito, se vive en observancia de los mandamientos, pero la misericordia de Hashem no es por la observancia de los mandamientos. Ya había recibido el Espíritu este niño antes de que pudiera contar con edad siquiera para él cumplir con los mandamientos, ¿entienda? Esto es porque está pensando en los gentiles,
entiendan que es la fe la que les permite a ustedes, les está diciendo Lucas, es su fe la que les permite conectarse con el cielo, recibir el Espíritu de Dios. Así su madre intervino y le dijo, no, se ha de llamar Juan. La gente le decía, no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se le llamase. Él pidió una tablilla y escribió, se llama Juan. Y todos quedaron admirados. Al punto se abrió su boca y se desató su lengua y hablaba alabando a Dios. El temor se apoderó de todos sus vecinos y toda la montaña, y en toda la montaña de Judea se comentaba lo sucedido. Lo curioso, en la región montañosa es en la parte de Judea donde precisamente estaba más recluida la gente. Se apartaba un poquito más piedad en la gente. Todos cuanto lo oían quedaban impresionados y se decían, ¿qué será este niño? Porque en efecto la mano del Señor estaba con él. Estaban esperando que sucediera algo con él. Y efectivamente, ¿no? O sea, ya estaba anunciado y iba a poner en jaque a las autoridades religiosas de Israel. Entonces, algo va a pasar con él. Se dio en lo privado, se manifestará en público. Sabemos lo que finalmente va a condenar a Juan el Bautista. Y esto es precisamente porque todos están esperando que del lado de la obediencia, del lado de los ricos, de ese lado se manifieste el Mashiach. Llegue el mensaje divino entre ellos y se presente ante ellos el Mashiach. Pero todo esto está sucediendo del lado de los humildes. Y ese es el contraste. Pero está sucediendo en lo privado porque, como sucedió en la narrativa con Herodes Jordus, que quiso matar a los niños, porque esa es la tendencia de los poderosos. Si no viene entre ellos, entonces no van a poder controlarlo, y ese es un peligro. Así que Akadosh Baruj Hu dice, vamos a hacerlos nacer en lo oculto, en lo escondido, hasta que nazcan y tengan la fuerza de manifestarse. Entonces fue circuncidado, y Zacarías, su padre, quedó lleno de Espíritu Santo y profetizó con estas palabras: bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha suscitado una fuerza salvadora de la casa de David su siervo, como había prometido desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, teniendo misericordia de nuestros padres y recordando su santa alianza. Está anunciando que vienen los días del Mashiach. El juramento que hizo a Abraham nuestro padre de concedernos que, libres de manos enemigas, podamos servirle sin temor, en santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos. Esto que anuncia Mateo lo amplía más Lucas, le da más sentido, enriquece más la figura de Juan el Bautista, y hacer que su pueblo conozca la salvación mediante el perdón de sus pecados por las entrañas de misericordia de nuestro Elohim, que harán que nos visite una luz de lo alto, a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y sombras de muerte, y de guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Entonces, lo más importante es que, que un mensaje de parte del cielo, de mucha luz, vendrá a suceder a partir de ahora. Estos son los tiempos que se han estado esperando. Que las tinieblas serán disipadas, que la ignorancia, el conocimiento llegará verdaderamente sobre el pueblo. El niño crecía y su espíritu se fortalecía y vivió en lugares inhóspitos hasta el día de su manifestación en Israel. Esto es importante otra vez, repito,
porque él tenía que permanecer escondido, tenía que permanecer oculto, porque obviamente su mensaje va a ir contra las autoridades religiosas de su tiempo. El niño crecía y su espíritu se fortalecía, esto es muy importante, porque conforme los años pasan, nuestro conocimiento se enfatiza más, nuestra captación de la divinidad y su mensaje es mayor. O sea, el Espíritu no viene sobre nosotros con un mensaje tal y ya a partir de ahí ya no hay mayor desarrollo, no, todo lo contrario, hay un desarrollo. Llega conocimiento de la divinidad y uno comienza a crecer en ese conocimiento. Esto lo digo porque no quiero que piensen que cuando una persona está escribiendo un documento que se dice inspirado por Dios, significa que uno ya tiene todo conocimiento. No es así, todavía se está desarrollando. Y se plasma ese crecimiento y ese desarrollo en el documento, pero se ve ese crecimiento. No es usada como una mano sin libre albedrío, todo lo contrario, porque para eso Hashem nos dio el entendimiento. Y vivió en lugares inhóspitos, separado, porque esta era la mejor forma de crecer, porque el sistema religioso, dado que él era Juan el Bautista, descendiente de Zacarías de la casa de Abías, tenía que servir dentro del ministerio, del sacerdocio, tendría que estar encajonado a ese liderazgo al que finalmente va a terminar criticando, recriminando. Por eso dice, y vivió en lugares inhóspitos hasta el día de su manifestación a Israel, porque él vendría a aclarar cosas que no estaban siendo bien manejadas desde el liderazgo religioso. Bueno, este es el mensaje que, que tiene para nosotros el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Así que conocerlo es muy importante para que entremos en la temática que hay en la mente de Lucas, razón por la cual él escribe este documento. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shalom, Beshavuot Tov.